Once your phone is hacked, what is in their hands is not simply your device, it is your future. They're selling our future, they're selling our past, they are selling our history, our identity, and ultimately, they are stealing our power. The screen may be off as it's sitting on your desk, but the device is talking all of the time. The question we have to ask is, who is it talking to? It was a conspiracy. Yes, there were some people who believed it was happening. Yes, there were academics who could say this was technically possible. The world of 2013, we suspected, some suspected that this was happening. The world after 2013, we know that it's happening. The distance between speculation and fact. La vigilancia en masa es algo muy común actualmente. Una especie de gran hermano que ya sabe quiénes somos sin que nosotros nos demos cuenta. Y el hecho de que no nos enteremos lo hace más poderoso, ya que de acuerdo a ex empleados de agencias gubernamentales, en el mundo se está consolidando fácilmente este tipo de control, precisamente por pasar desapercibido. ¿Será aún más fuerte en el futuro? Hola a todos, soy John Anderson desde China, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a hablar de las declaraciones de Edward Snowden, un ex agente de la CIA y de la NSA. Son de las dos agencias de seguridad más grandes de los Estados Unidos y probablemente del mundo también. Para quienes no lo sepan, este hombre en el 2013 dio unas de las declaraciones más importantes a nivel de agencias gubernamentales. Fue llevado a Rusia para tener asilo y protección, debido a que lo que declaró confirmaba varios rumores, que realmente no sorprendieron a muchos, pero a otros sí. Hablaban de la vigilancia masiva que se hace a través de los dispositivos móviles, laptops, computadoras, y de cómo al momento de descargar una aplicación, nosotros ya estamos arrojando una gran cantidad de información. Bueno, para el 2021, sigue haciendo declaraciones constantemente y sigue advirtiéndole a la gente acerca de la vigilancia que se hace cada vez más grande e incluso más anticonstitucional. Y atentos, porque a continuación mencionaría un lugar aislado, un repositorio de datos en donde estaría gran parte de la información valiosa de la población a nivel mundial. A generation ago, surveillance was extremely expensive. There was a natural limitation imposed upon it. That is, the governments had to spend huge, extraordinary sums to track lone, isolated individuals. To know a particular person's location might involve many teams of officers, both in buildings and out on the streets, working in shifts. But today that dynamic is reversed. One guy sitting in front of a monitor can track with precision an unimaginably large number of people. For the first time in human history, it's both technologically and financially feasible for governments to track and store nearly complete records of our private lives. Now, this is not science fiction. This is happening now. When we look at the construction of facilities such as this, the NSA's data center in Bluffdale, this was called by them the MDR, the Massive Data Repository. They called it that for a reason. This was not the targeted data repository. This was not something that was designed just to watch this person or that person. It's because they were ingesting everything, everywhere, and saving it in case it might be of interest later, in case something came up. Someone who previously there was no justification to watch, someone who had committed no crime, someone who was an ordinary person would have their life captured, crystallized, compressed, and stored perfectly, timelessly for 5 years or more, just in case they wanted to look at them. Para él se querría un control total, es decir, no parcializado como según él lo ve en este momento, sino total. Recuerden que estamos hablando de un agente que fue mencionado ya por los expresidentes de los Estados Unidos. Es decir, no es un ente conspiranoico, sino que tuvo que ser asilado y guardado en Rusia porque muchos lo ven como un héroe, otros lo ven como un traidor. They know when you log into Facebook, they know when you log into Google, because Google and Facebook will provide this information.
to governments. And it's important to understand this isn't science fiction, right? And what this means is that guy behind a desk has almost a kind of omniscience. They don't know everything about you, but they know most things about most people at most times. Financially possible for governments, even smaller governments now, to track and store nearly complete records of all of our lives. And this is just locally, right? This is happening again and again and again in country after country, place after place. It's not about one government. It's about governments. It's about our relation to them, how we understand what they do, how we control it, and how they see us. This is happening now. This is actually a for-profit enterprise where you've got companies, private companies that exist in places like Israel that will sell tools for hacking to governments like the government of Mexico that are then abused domestically. Así que Edward Snowden nos hablaba de cómo antes el pueblo, la gente del común, trabajaba en conjunto con los gobiernos hace muchos años de una manera un poco más transparente. Pero ahora, hoy día, las cosas se dividen más y se separan cada vez más, una especie de feudalismo donde solo habrían ricos y totalmente pobres. Se crean narrativas para generar división, extremos opuestos. Los algoritmos enviarían a través de las redes sociales, mediante este gran hermano, una especie de sesgo, que yo al ver la opinión del otro quiero cargar contra él, hacerlo desaparecer. Lo mismo al contrario, es decir, generar una división generalizada, que no nos permite tener paz, tener tranquilidad y ser seres libres, seres pensantes que tienen criterio. Esto es lo que nos invita a hacer, a tener los ojos abiertos y a tener un espíritu reflexivo, dispuesto a poder generar un cambio para ser mejores. No solo esto, sino que recordemos que se está hablando del gran reinicio, la Agenda 2030, de la era de las máquinas, del transhumanismo, lo cual está cerrando la brecha entre humano y máquina y cada vez nos haremos más dependientes de esta tecnología. Gente incluso en las zonas más remotas del planeta, en el campo, ya están empleando algunos de estos recursos. Probablemente dividiría la sociedad entre facciones que estén de acuerdo o en desacuerdo con el transhumanismo. Pues bueno, amigos, para este punto solo nos queda esperar lo mejor y que esto no se convierta en una pesadilla que divide más la sociedad. Por ahora lo que podemos hacer es tratar de darle a la tecnología que tenemos un buen uso, así que esto es algo muy importante sobre lo cual debemos reflexionar, amigos. Espero que les haya gustado, no olviden suscribirse, compartir para más videos como este y estamos conectados.